En la meseta central de Etiopía se alzan 11 iglesias, cada una tallada en un gigantesco bloque de piedra. Tras 2000 años, la antigua Biblia etíope fue finalmente escaneada mediante inteligencia artificial, revelando palabras ocultas que habían permanecido selladas en el tiempo. Lo que reveló sobre las palabras de Jesús tras su resurrección ha dejado a los historiadores sin palabras. Este descubrimiento transforma por completo nuestra concepción de la fe y el mensaje que dejó. Acompáñanos mientras revelamos lo que descubrió el escaneo. Las palabras ocultas de Jesús encontradas en la antigua Biblia etíope. La Iglesia Ortodoxa etíope posee una colección muy antigua y extensa de textos bíblicos. Esta colección, conocida como la Biblia etíope, incluye textos antiguos que no se encuentran en las versiones occidentales ni romanas de la Biblia. Estos escritos contienen nuevas enseñanzas de Jesús posteriores a su resurrección, que no fueron incluidas en los relatos bíblicos tradicionales. Los monjes etíopes dedicaron muchos años a salvaguardar estos libros tan especiales. Transcribieron minuciosamente cada línea para asegurarse de que no se perdiera ninguna palabra. Para ellos estos escritos eran más que simples relatos. Eran las palabras de Jesús demasiado valiosas para ser olvidadas. Gracias a su dedicación, estos libros secretos han perdurado a través de guerras, invasiones e incontables años de cambios. En escritos antiguos se dice que Jesús continuó hablando incluso después de resucitar. Compartió conocimiento secreto, dio consejos y preparó a sus seguidores para lo que estaba por venir. Uno de estos escritos es el Libro del Pacto, de gran importancia. Según las creencias etíopes, este libro contiene las palabras de Jesús pronunciadas después de su resurrección, pero antes de ascender al cielo. Muestra una faceta diferente de Jesús, no solo como maestro o profeta, sino como Rey del cielo y de la tierra, gobernando divinamente. En el Libro del Pacto, Jesús instruye a sus seguidores a extender el reino de Dios por todo el mundo. Enfatiza que esto debe hacerse sin recurrir a la violencia, la fuerza ni las armas. En cambio, destaca la importancia de confiar en el Espíritu Santo para obtener fortaleza. Jesús enseña que la lucha definitiva no es contra los demás, sino contra uno mismo. Él enfatiza que la fe no se trata de armas físicas ni edificios, sino que se fundamenta en el amor, la modestia y la verdad. Advierte a sus seguidores que en el futuro sus palabras podrían ser distorsionadas y malinterpretadas. La gente podría proclamar su nombre a viva voz, pero ignorar sus enseñanzas. Predice que habrá momentos en que la gente gritará su nombre en público, pero no lo seguirá verdaderamente en sus corazones. En lugar de centrarse en templos materiales, deben recordar que el verdadero templo es el alma. Estas antiguas advertencias siguen vigentes en la sociedad actual. El pasaje también aborda los riesgos de que las mentiras se acepten como verdad, de que las familias se dividan y de que las personas pierdan el contacto con su fe interior. Jesús habla de un período de oscuridad en el que la gente tendrá dificultades para escuchar su verdadero mensaje. Menciona que aquellos que soportan el sufrimiento por su causa, no mediante declaraciones ostentosas ni actos llamativos, sino mediante una perseverancia silenciosa, son verdaderamente bienaventurados. Esta afirmación resalta la fortaleza interior de quienes enfrentan desafíos, pero permanecen firmes en sus creencias. Transmite una visión de Jesús apoyando a las personas modestas y olvidadas que soportan el sufrimiento en silencio, aferrándose a su fe. La Didcalia, un valioso texto etíope, ofrece consejos sobre cómo deben comportarse los verdaderos seguidores. Enfatiza la importancia de la sencillez, el ayuno, la oración y la humildad. El texto aconseja evitar la codicia, la corrupción y la influencia negativa de líderes deshonestos.
También subraya la importancia de que los creyentes sean honestos en su fe, priorizando la paz y la verdad sobre el poder y la riqueza. Estos escritos advierten sobre líderes falsos que pueden parecer religiosos, pero que perjudican a las personas vulnerables. Predicen que algunos líderes religiosos del futuro se comportarán con santidad, pero se aprovecharán de aquellos a quienes supuestamente deben ayudar. Jesús les dice a sus seguidores que se mantengan alejados de este tipo de líderes, enfatizando que la verdadera santidad proviene de la compasión, la veracidad y el servicio a los demás. Los textos etíopes son impactantes porque transmiten un mensaje que sigue vigente a lo largo del tiempo. Describen a un Jesús compasivo que valora la autenticidad y la compasión por encima de las acciones superficiales. Jesús enseña a sus seguidores que la verdadera adoración reside en el corazón, no en las apariencias. Estos escritos animan a los creyentes a practicar el amor, la humildad y la valentía incluso en tiempos difíciles. Los monjes etíopes conservaron estos escritos no por fama ni poder, sino para preservar la verdad. Se consideraban protectores de un valioso legado espiritual que podría ser importante en el futuro. Durante muchos años salvaguardaron las enseñanzas de Jesús en secreto, transmitiéndolas a través de los siglos en manuscritos sencillos y elaborados a mano. Hoy en día, investigadores e historiadores estudian escritos antiguos que muestran una versión temprana del cristianismo que resulta familiar y a la vez rica en significado. Estos textos recuerdan a los creyentes que la fe no se trata solo de mirar al pasado, sino también de aplicar las enseñanzas a su vida presente. Las enseñanzas de Jesús en estos escritos etíopes reflejan el mismo mensaje de amor, luz y búsqueda de la verdad interior que influyó en los primeros cristianos. Si estos importantes escritos han perdurado durante 2000 años, puede ser porque su mensaje sigue vigente. Demuestran que la historia de Jesús no terminó en la tumba vacía. Sus enseñanzas continuaron siendo escuchadas. Su guía continuó siendo seguida y sus advertencias continuaron siendo escuchadas a lo largo de la historia. La Biblia de Etiopía se considera una causa muy misteriosa e importante de esta creencia. Contiene historias, oraciones y lecciones que revelan una faceta diferente de Jesús, no solo como un Salvador que resucitó, sino también como un maestro espiritual que continuó guiando a las personas hacia la luz y el amor incluso después de resucitar. Podrían descubrirse aún relatos antiguos que impactan creencias y verdades en la Biblia etíope. Uno de los textos sagrados más antiguos del mundo, las enseñanzas de Etiopía y el espíritu que nunca se extinguió. Durante casi 2000 años, los cristianos de todo el mundo han compartido el mismo mensaje. Sin embargo, en las antiguas colinas de Etiopía, textos ancestrales narran una historia singular de Cristo cuyo mensaje siempre ha sido escuchado. Estos escritos etíopes revelan enseñanzas que se creían perdidas, hablando de la fe en el futuro. Describen una voz que resurgirá no desde lugares prominentes como templos o ciudades, sino inesperadamente desde desiertos, montañas e incluso desde corazones olvidados. En estos escritos Jesús habla de un tiempo en que su mensaje se escucharía una vez más. No de los ricos o influyentes, sino de las personas olvidadas. Dijo que sus enseñanzas regresarían a través de los humildes, los desfavorecidos e incluso los descendientes de esclavos. Esta idea desafía la visión tradicional de la Iglesia. Indica que la verdad no siempre proviene de quienes ostentan el poder, sino de quienes enfrentan dificultades, tienen fe y viven con sencillez. La sólida herencia cristiana de Etiopía es la razón por la cual se conservaron allí escritos únicos y poderosos mientras que desaparecieron en otros lugares. Etiopía adoptó el cristianismo en el siglo IV mucho antes que otros países, pero permaneció aislada de Roma durante muchos años.
Este aislamiento propició el desarrollo de una forma distintiva de cristianismo mística espiritual y profundamente personal. El cristianismo etíope floreció de forma independiente, preservando historias y enseñanzas que se habían olvidado en otros lugares. Estos escritos contienen enseñanzas que van más allá de simples oraciones y rituales. Jesús habla de ángeles, demonios y del funcionamiento interno del alma en ellos. Explica que la verdadera oración implica más que palabras, involucra todo el cuerpo y el espíritu. Según Jesús, la oración debe reflejarse en nuestros movimientos, nuestra respiración y nuestros momentos de silencio. El alma debe ser como un templo y el corazón debe estar lo suficientemente sereno para que los mensajes celestiales resuenen en su interior. En estos escritos el silencio se destaca como una poderosa forma de expresión, casi como una voz propia. Los antiguos textos etíopes explican por qué ciertos mensajes no se incluyeron en la Biblia occidental. Según estos textos, Roma los rechazó por 3 razones principales. La primera fue política. Los primeros líderes de la Iglesia querían un solo libro con un mensaje unificado que pudieran controlar fácilmente. Los nuevos escritos, con su profundidad espiritual y libertad, no se ajustaban a este plan. La segunda razón fue la naturaleza mística de los rollos etíopes. Estos rollos contienen descripciones de ángeles, mundos secretos y conflictos espirituales. Los teólogos occidentales los consideraron demasiado misteriosos, simbólicos y difíciles de comprender o manipular. Representaban una fe vibrante e impredecible que inquietaba a quienes ostentaban el poder. La tercera razón de la actuación de los líderes fue el miedo. Temían que si la gente común leía estas enseñanzas comenzara a buscar a Dios por su cuenta sin la guía de la Iglesia. Las enseñanzas de Jesús en estos textos enfatizan que todos pueden conectar con lo divino en su interior. También explica que el cielo no es un lugar distante, sino que reside en el alma de quienes escuchan. Esta idea se consideró peligrosa para una organización que se basa en la jerarquía. Algunos escritos afirman que Jesús permaneció en la tierra durante 40 días después de resucitar. Durante este tiempo, compartió conocimientos sagrados sobre el mundo invisible conocidos como los rollos celestiales. Jesús mencionó que los ángeles siempre nos acompañan guiándonos en silencio mientras que los demonios intentan manipular nuestros pensamientos. Explicó que nuestros pensamientos pueden conducirnos hacia la luz o la oscuridad según el camino que elijamos. Sin embargo, también advirtió a sus seguidores sobre algo malo que estaba por suceder. Mencionó que sus enseñanzas serían alteradas, su reputación actualizada e incluso su nombre explotado con fines de lucro. Al observar con qué frecuencia se utiliza su nombre para obtener dinero, autoridad o influencia, estas advertencias parecen ser ciertas. Es casi como si hubiera predicho el tiempo en que la religión se usaría como herramienta de dominación en lugar de empatía y la creencia priorizaría las regulaciones sobre los individuos. Sin embargo, incluso con estas advertencias, los textos etíopes no concluyen con desesperanza, sino con optimismo. Relatan a un Cristo que aseguró que la verdad perdurará para siempre. Según los textos, sus enseñanzas son como una semilla oculta, ignorada, pero que existe perpetuamente bajo la superficie lista para germinar. En estos escritos Jesús se refiere a sí mismo como la semilla que florece y la luz que disipa la oscuridad. Declara su inminente regreso no como líder de instituciones, sino como la esencia que reside en el corazón de cada buscador sincero. Esta interpretación de Cristo difiere de la tradicional con la que muchos están familiarizados. En lugar de ser representado como una figura distante y silenciosa en vidrieras o dentro de elaboradas catedrales, este Cristo es representado presente con aquellos que sufren, escuchando las voces de los marginados y compartiendo su mensaje en los rincones ocultos de la sociedad. No pertenece a una iglesia específica, pero a cualquiera que busque la verdad.
La Kiesas, la antigua religión de Etiopía, preservó ese concepto durante generaciones. Si bien muchas personas alrededor del mundo pueden haber olvidado lo que se dijo por última vez, Etiopía nunca lo hizo. A pesar de haber estado aislada del resto del mundo durante siglos, el país continuó abrazando las enseñanzas fundamentales de humildad e iluminación, enfatizando la importancia de la fe en Dios en lugar de buscar el dominio sobre los demás. Y tal vez ahí es donde el auténtico mensaje de Cristo ha estado todo este tiempo. No en el caos del mundo, sino en la quietud de los creyentes. En lugares donde las personas oran no para llamar la atención, sino para comunicarse con el cielo. En corazones humildes donde la fe permanece fuerte incluso cuando el mundo pierde interés. Si Etiopía realmente ha conservado y protegido las enseñanzas perdidas de Cristo, podrían ofrecer valiosas perspectivas sobre la vida, la muerte y el futuro de la humanidad. Estas palabras ancestrales nos animan a ir más allá de las creencias convencionales y a escuchar atentamente la voz interior que nos guía. Creen que la voz que comenzó en los desiertos y las montañas habló a los perdidos y solitarios y aún susurra a quienes escuchan. Las enseñanzas secretas de Cristo. La Tziti, antigua Biblia etíope, contiene enseñanzas profundas desconocidas para muchas personas en todo el mundo. Estos textos sagrados abordan temas como la vida, la muerte, la creación y la iluminación espiritual. A diferencia de otros textos religiosos, estos ahondan en verdades más profundas que resuenan con el alma y expanden la mente. Los monjes etíopes han custodiado estos escritos sagrados durante siglos, convencidos de que contienen las auténticas enseñanzas de Cristo. Según estos textos, tras su resurrección, Jesús impartió enseñanzas especiales a personas selectas, enseñanzas que no se incluyeron en los evangelios tradicionales. Estas enseñanzas estaban dirigidas a quienes estaban preparados para comprender el significado más profundo de la vida. Los monjes creían que estas enseñanzas secretas contenían el mensaje completo de Jesús, centrado en el aspecto espiritual del alma más allá de los milagros que realizó. En estos textos antiguos, Jesús enseña que la muerte no es el final. Compara el cuerpo con la ropa que envejece y se decolora, pero el alma perdura. Cuando el cuerpo muere, el alma regresa al fuego y la luz de Dios, su hogar original. Al principio los seguidores de Jesús se asustaron ante esta idea, pero Él los tranquilizó diciéndoles que no temieran a la muerte. En cambio, les aconsejó que se preocuparan por vivir una vida sin espíritu. Se refería a ello como la muerte ambulante, cuando el corazón late pero el alma duerme. Esto significa que una persona puede parecer viva pero sentirse vacía por dentro. Según él, muchas personas se desconectan de su esencia espiritual e intentan llenar ese vacío con distracciones, posesiones materiales y arrogancia. Olvidan que Dios reside en sus corazones, no externamente. Él enfatizó que cada pensamiento y emoción tiene un significado espiritual capaz de elevar u oscurecer el alma. Según estos escritos, la verdadera fe no se centra en seguir reglas estrictas ni en realizar rituales interminables. Se trata de despertar el espíritu que existe dentro de cada persona. Este despertar ayuda a conectar con la causa de toda la creación, que se percibe como la luz divina de Dios. La Biblia etíope enfatiza la importancia de esta conexión interior, describiéndola como el camino hacia la paz eterna y la verdad divina. En otros textos antiguos se menciona la existencia de dos creadores y un mundo ilusorio. Estos textos explican que no todo lo que vemos proviene de la misma causa genuina. Un creador hizo la luz verdadera, conocida como el Padre de todo, mientras que el otro creó las sombras. El ser orgulloso creó un mundo que parecía atractivo pero carecía de alma. Deseaba controlarlo y proclamarse el único Dios, ignorando la luz superior que había sobre él.
Debido a este orgullo, el mundo es una mezcla de bien y mal, de honestidad y engaño. Jesús mencionó que entró en este mundo engañoso no solo para rescatar almas del mal, sino también para despertarlas de la ilusión de la oscuridad. Su propósito era mostrarles que la auténtica luz de Dios existe en todo, incluso en los rincones más recónditos. Según estos escritos, el objetivo de toda alma es descubrir esa chispa oculta y devolverla al fuego eterno. Según las escrituras etíopes, Jesús hizo una profecía antes de ascender al cielo. Predijo un futuro en el que el amor se desvanecería y la fe se volvería superficial. La gente alabaría a Dios externamente, pero no con sinceridad. La adoración se volvería rutinaria en lugar de sentida. Sin embargo, Jesús también prometió que su verdadero espíritu regresaría en ese tiempo. No se encontrará en templos lujosos ni con líderes importantes, sino en los corazones apacibles de los humildes y afligidos. Su espíritu llegará donde la religión organizada no puede. Los arrogantes no lo verán, pero los honestos y de corazón sencillo lo sentirán en lo más profundo de su ser. No lo reconocerán a través de enseñanzas, sino a través de una fuerza poderosa que purifica e ilumina el espíritu. Este fuego no destruye el mundo físico, sino el engaño, la arrogancia y la falsedad. Simboliza un llamado de atención que revela la verdad al alma. Según Jesús, este fuego sagrado volverá antes del fin del mundo para despertar a la humanidad. Muchos creen que esta predicción se refiere a nuestro mundo actual plagado de codicia, caos y arrogancia, pero que aún anhela algo auténtico y perdurable. El mensaje de la Biblia etíope cobra mayor relevancia hoy en día. Advierte contra la adoración del dinero, la fama y el poder como falsos dioses. Acudimos a los templos para orar, pero ignoramos el templo espiritual que reside en nuestros corazones. A pesar de esto, algunas personas se aferran con discreción a las verdaderas enseñanzas de Cristo. No persiguen la fama ni el reconocimiento. En cambio, viven en paz guiados por el amor y la verdad. La Biblia sugiere que gracias a sus oraciones y corazones pacíficos, el mundo no está sumido en la oscuridad. Estas enseñanzas enfatizan que el reino de Dios no se encuentra en un lugar lejano, sino dentro de cada persona. El alma es considerada el verdadero templo de Dios. Mostrar bondad, perdonar y expresar amor ayuda a despertar la luz divina interior. Vivir con amor y verdad permite a las personas formar parte de la llama celestial. La Biblia de Etiopía presenta una perspectiva diferente sobre la fe que no se basa en el miedo ni en el control. En cambio, enfatiza la libertad de elegir seguir la luz interior. El mensaje es que a pesar de la oscuridad del mundo, la luz de Dios es eterna y siempre está presente. Simplemente espera que la recordemos. Los monjes que protegieron estas palabras durante siglos creían que no solo salvaguardaban escritos antiguos, sino que preservaban el verdadero y poderoso mensaje de Cristo. Un mensaje sobre la iluminación, el amor y la esencia eterna del alma. Si Etiopía ha conservado las enseñanzas secretas de Jesús, podría también poseer el relato de cómo encontró la tranquilidad en lugar del dolor en la cruz. Esta pregunta aún no tiene respuesta, lo que impulsa a quienes buscan la verdad a profundizar. La idea principal es que la luz divina no ha desaparecido del mundo. Continúa existiendo en el corazón de cada persona esperando ser redescubierta. Una historia diferente de Jesús. Los cristianos de todo el mundo se centran en la traición, el sufrimiento y la crucifixión de Jesucristo como un acontecimiento central de su vida. Esta historia de sacrificio, redención y amor se transmite de generación en generación y constituye una parte importante de la fe cristiana. Iglesias, escrituras, pinturas y canciones transmiten el mensaje de que Jesús murió para salvar a la humanidad. Sin embargo, en Etiopía existe una versión diferente de esta historia.
que ofrece una perspectiva única sobre lo que sucedió después de los últimos días de Jesús en Jerusalén. Según antiguos manuscritos etíopes, existe una versión diferente de Jesús que sugiere que no fue crucificado. En cambio, el relato describe cómo abandonó Jerusalén en silencio para seguir enseñando a sus seguidores sobre la paz, la sanación y la convivencia armoniosa con el mundo, conocida como el Evangelio etíope de la paz. Esta versión presenta a Jesús como un maestro pacífico y sabio en lugar de un salvador sufriente crucificado. En estos escritos antiguos, Jesús se centra en temas como el amor, la naturaleza y el equilibrio en vez de la venganza o el sufrimiento. Fomenta la sencillez y la honestidad y enfatiza que la verdadera libertad proviene de un corazón puro, la bondad y la paz. Su mensaje es apacible pero impactante y subraya que vivir una vida virtuosa y auténtica es el verdadero camino hacia la salvación. La Iglesia Ortodoxa Etíope Teajedo, una de las iglesias cristianas más antiguas del mundo, ha mantenido estas antiguas costumbres espirituales durante mucho tiempo. Los cimientos de su fe se remontan a Menelik, primero hijo del rey Salomón y la reina de Saba. A diferencia de las iglesias de Roma y Europa influenciadas por fuerzas políticas y poderosas, la fe etíope se desarrolló a través de la devoción, la oración, el ayuno y las prácticas espirituales personales. Los monjes de antiguos monasterios en ciudades sagradas como Laibela y Axum custodiaban pergaminos especiales escritos en Gase, una antigua lengua etíope. Estos pergaminos describían a un Jesús con una profunda conexión con la naturaleza. Según los textos, se comunicaba con los ángeles del aire y del agua, e instruyó a sus discípulos que purificar su cuerpo y espíritu mediante el ayuno, la oración y los baños en los ríos los acercaría a Dios. En sus enseñanzas, Jesús se refiere a la tierra como madre y al sol como padre, considerando la naturaleza como un medio para conectar con Dios. Ve todo en la naturaleza, el viento, los ríos, los animales y las estrellas como parte del plan divino de Dios. Esta perspectiva describe un mundo donde los seres humanos coexisten pacíficamente con la naturaleza. Según antiguos escritos de Etiopía, cuando Jerusalén estaba sumida en el caos, Jesús no se rindió ante sus enemigos, en cambio se retiró al desierto como otros profetas antes que él. Muchos creyeron que lo habían capturado y ejecutado porque se marchó en silencio. Con el tiempo, los relatos de su crucifixión y muerte llegaron a tierras lejanas donde había predicado. Los eruditos religiosos etíopes creen que los cambios introducidos en la historia fueron intencionados y estuvieron influenciados por el Imperio Romano, que pretendía imponer sus creencias. Durante el Concilio de Nia, en el año 325 de Cristo, los funcionarios de la Iglesia seleccionaron qué escritos se incluirían en la Biblia. Expertos etíopes creen que este concilio promovió una forma de cristianismo que enfatizaba el sufrimiento, la muerte y el sacrificio. Según estos expertos, presentar a Jesús como un Salvador fallecido facilitaba a los líderes el mantenimiento del control. Una historia de sufrimiento y obediencia a las órdenes resultaba más útil para los gobernantes que una de libertad y libertad espiritual. Mientras Roma hablaba del pecado, la sangre y la salvación a través de la muerte, Etiopía difundía discretamente un mensaje de vida, paz y convivencia. En la Biblia etíope a Jesús se le llama Yeshua el Sanador, en lugar de Cristo el crucificado. Predica sobre la importancia de sanar los corazones, traer la paz entre las personas y cuidar la tierra. Sus enseñanzas guían a las personas hacia la bondad, la limpieza y la unidad, no hacia el miedo o la culpa. El énfasis está en el crecimiento interior y la armonía con el mundo en lugar del castigo.
Muchos historiadores dudan de esta historia porque no existen registros romanos que la respalden. Sin embargo, los eruditos etíopes señalan que su tradición cristiana existía antes de que Roma se convirtiera al cristianismo. Etiopía se convirtió al cristianismo antes de que éste se convirtiera en la religión oficial del imperio. El Giz, la lengua sagrada de Etiopía, es una de las lenguas más antiguas que aún se utilizan en el culto cristiano. Los hallazgos arqueológicos en Etiopía respaldan estas afirmaciones. En lugares antiguos como Yeha y Axum, estructuras como templos antiguos, cruces de piedra y objetos sagrados indican que el culto cristiano evolucionó en Etiopía siguiendo un camino propio influenciado por sus creencias y costumbres únicas. Algunos investigadores han encontrado similitudes entre el Evangelio etíope de la paz y las enseñanzas de los primeros grupos judíos, como los esenios que vivían en paz, practicaban la sanación y evitaban la violencia. Al igual que los textos etíopes, los rollos del Mar Muerto muestran que los primeros grupos espirituales valoraban la pureza, la paz y la armonía con la naturaleza. La representación de Jesús en los manuscritos etíopes también lo retrata como un maestro pacífico en lugar de un mártir sufriente. El Evangelio etíope de la paz puede considerarse tanto historia verídica como una creencia espiritual. Invita a reflexionar profundamente sobre lo que Jesús quiso enseñar. ¿Vino solo para morir por nuestros pecados? ¿O su objetivo era guiarnos hacia una vida de amor, sencillez y paz con toda la creación de Dios? Esta interpretación de Jesús presenta una perspectiva diferente de la historia tradicional transmitida durante siglos. Se centra en la paz en lugar del sufrimiento en la vida, en lugar de la muerte, y en la gracia en lugar de la culpa. Si bien algunos podrían no considerarlo un relato histórico verídico, su mensaje resuena con una belleza atemporal que resalta la importancia de encontrar la paz en la fe, en lugar de aferrarse al dolor. Etiopía es conocida como la tierra de los orígenes y es un lugar fascinante con una rica historia de fe. A diferencia de muchos otros países, Etiopía nunca ha sido colonizada y siempre ha conservado sus antiguas tradiciones. La Biblia etíope, más antigua que cualquier otra encontrada en el mundo occidental, contiene secretos misteriosos que intrigan a la gente. Si este país tiene una visión diferente de Jesús centrada en la vida, el amor y la unidad, puede haber una razón especial para ello. Laity, la antigua religión de Etiopía, plantea al mundo una pregunta que invita a la reflexión. ¿Y si el verdadero mensaje de Jesús no tratara sobre la muerte, sino sobre cómo vivir la tierra ancestral de la fe y la historia ininterrumpida? La historia de Etiopía está llena de misterio, resiliencia y una fe inquebrantable. A diferencia de muchos países africanos, Etiopía nunca fue conquistada por potencias extranjeras, lo que le permitió preservar su cultura, costumbres y creencias espirituales durante siglos. La nación siempre ha sido única, con raíces en algunas de las civilizaciones más antiguas del mundo. Algunos etíopes creen ser descendientes de Cam, uno de los hijos de Noé, una conexión respaldada por antiguos textos judíos. Como resultado, Etiopía suele ser vista como una tierra conectada con los tiempos bíblicos, donde las antiguas tradiciones y la historia siguen vivas a través de su gente. La fe siempre ha sido muy importante en Etiopía. Incluso antes de que el cristianismo se popularizara en Europa, Etiopía ya había aceptado al Dios cristiano. La historia demuestra que el cristianismo llegó a Etiopía muy pronto en el siglo IV sin la ayuda de misioneros extranjeros ni presiones externas.
El pueblo etíope encontró su fe por sí mismo y ésta se convirtió en parte de su identidad mucho antes de que otros países conocieran el cristianismo durante el siglo VI después de Cristo. Un viajero llamado Cosmos Indicopleustas visitó Etiopía. Observó que el país era predominantemente cristiano en aquel entonces. También relató cómo los líderes etíopes acogieron a los cristianos que huían de la persecución en otros lugares. Estos relatos indican que Etiopía no solo fue uno de los primeros países cristianos, sino también un refugio para los creyentes que buscaban seguridad y tranquilidad. Algunas tribus etíopes han conservado sus creencias cristianas durante más de 3000 años. Etiopía se encuentra entre las naciones cristianas más antiguas del mundo anterior, incluso a la Iglesia Católica Romana. A lo largo de generaciones, los etíopes han mantenido una profunda devoción, creando un rico patrimonio espiritual. Su fe no es solo una práctica religiosa, sino una parte integral de su identidad cultural evidente en su historia, música, arte e idioma. Etiopía posee una de las Biblias más antiguas y completas que se conocen hasta la fecha. A diferencia de la versión King James, que tiene 66 libros, la Biblia etíope contiene 88. Esto significa que incluye 22 textos antiguos adicionales como los libros de Enoc y jubileos que no se encuentran en muchas Biblias modernas. Estos escritos únicos convierten a la Biblia etíope en un valioso tesoro que conserva historias y enseñanzas ocultas a gran parte del mundo durante mucho tiempo. La Biblia etíope está escrita en una lengua antigua llamada gaés, que hoy en día no es ampliamente comprendida por muchas personas. Debido a la disminución del uso de esta lengua, gran parte del mundo desconoce la sabiduría que encierran estos textos antiguos. Sin embargo, estos textos ofrecen una perspectiva de los orígenes de la fe, la espiritualidad y la historia humana. En Etiopía existen dos versiones principales de la Biblia. La más extensa consta de 81 libros y la más concisa de 72. El emperador Haile Selassie declaró posteriormente la versión concisa como la Biblia oficial de la Iglesia Ortodoxa Etíope. Ambas versiones siguen siendo muy importantes para los etíopes e influyen en sus creencias y vidas. Etiopía tiene una larga historia de independencia, fue uno de los primeros países en adoptar el cristianismo y ha conservado textos sagrados que demuestran que el cristianismo tiene profundas raíces en África. Si bien muchos consideran a Roma o Jerusalén como los orígenes del cristianismo, Etiopía posee una de las versiones más antiguas y completas de la Biblia.